porque si no, no se graban su asistencia también. Ahí Ahora está. sí. Sí. Volví a poner nomás María del Mar y Jonathan. Pongan nomás otra vez. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de miocardiopatías. Ahí pueden ver completo. Sí, se ve todito. Bueno, eh, y la miocardiopatía sería una afectación del músculo cardíaco en donde hay una alteración estructural del miocito y, eh, y una alteración de su función por, puede ser múltiples causas, procesos inflamatorios, tóxicos, autoinmunes, genéticos, procesos infiltrativos y esto sería excluido, vamos a decir, de lo que es la parte de miocardiopatía por una cardiopatía isquémica o por una hipertensión arterial, ¿verdad? Hoy vamos a hablar miocardiopatías en general, excluyendo lo que sería una miocardiopatía por una cardiopatía isquémica o por una miocardiopatía hipertensiva, que son las principales causas, vamos a decir, de miocardiopatía. Entonces, la segunda, las miocardiopatías en general, cuando hablamos de esto, hablamos de una, como les digo, una afectación estructural, pero no por esas causas, ¿verdad? Y hay una clasificación funcional de las miocardiopatías que es la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva, que vamos a ir desarrollando a medida que vamos viendo esta clase. Y también puede ser una clasificación en donde por la causa puede ser primaria, genética, mixta o adquirida, o dentro otra vez de las adquiridas, que serían las secundarias, está otra vez infiltrativa por almacenamiento anormal de glucógeno, tóxicas, ¿verdad? Por múltiples causas que vamos a ir viendo también. Entonces, las miocardiopatías genéticas serían de causa, como dice acá, genética, ¿verdad? En donde hay un problema o una alteración a nivel genético de la persona. Eh, Tenemos múltiples causas genéticas. Tenemos también las causas mixtas, en donde hay causas que son genéticas y no genéticas, en donde tenemos miocardiopatías también dilatadas, restrictivas primarias y las adquiridas que son eh,
las que nos pasan en el transcurso de la vida. Por ejemplo, una miocarditis y una inflamación del tejido del músculo cardíaco que puede ser eh, debido a una infección generalmente viral, a veces bacteriana, a veces por fármacos, ¿verdad? A veces por hongos, el Chagas, la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Por estrés, periparto, varias causas adquiridas, o sea, lo que nos va pasando a medida que vamos teniendo, evolucionando, ¿verdad? Y ahí tenemos también la periparto alcohólica, ¿verdad? Eh, Espérenme un ratito. Si empiezan a ladrar los perros, se va a armar un bochinche acá, pero bueno. Esto sería la clasificación en general de lo que nosotros estamos hablando hoy, de lo que sería genética mixta y adquirida, que es esto prácticamente otra vez, ¿verdad? Y vamos a ir hablando otra vez de cada uno según cómo se va presentando la miocardiopatía. Y ahora vamos a hablar de las miocardiopatías, sobre todo hipertróficas, ¿verdad? Eh, pero vamos a ver primero este cuadrito. Este cuadro está súper desarrollado en el Harrison. Pueden leer de Harrison, pueden leer de Farreras, pero Harrison la verdad que habla de todo lo que es miocardiopatía y pericardiopatía bastante bien. Y acá hay un cuadro en donde él te va mostrando cómo está si es una miocardiopatía dilatada, hipertrófica o restrictiva, cuál es el tipo de disfunción que se presenta en ese paciente, cómo está el ventrículo izquierdo, cómo está la presión de eyección y el espesor del miocardio. Y te dice luego cómo está la presión de eyección en porcentaje, ¿verdad? Yo no les puse eso así, dejé como está, ¿verdad? Pero es importante que sepan que cuando tienen una miocardiopatía dilatada, en donde generalmente el espesor del miocardio suele estar disminuido, la disfunción es sistólica. ¿Por qué? Porque van a ver que el corazón se agranda, como ven en esta ponencia, y y el músculo cardíaco se afina. Se queda como una bolsa nuestro músculo cardíaco. Entonces se dilata ese ventrículo izquierdo, no funciona como una bomba realmente eyectora. Ese ventrículo izquierdo pierde esa funcionalidad y la fracción de eyección, que normalmente va entre 55 y 70%, en estos pacientes generalmente baja a menos del 30%, ¿sí? Entonces, el espesor del miocardio suele estar normal o disminuido y en la hipertrófica, en cambio, la disfunción es diastólica. ¿Por qué? Porque en la hipertrófica el músculo cardíaco está engrosado. Ven acá cómo está la hipertrófica con el músculo engrosado a nivel eh, de la pared del ventrículo. Y tenemos entonces, en este caso, una, una hipertrofia en donde hay una disfunción sobre todo de la sístole. ¿Por qué? Porque al estar tan engrosado este músculo cardíaco no puede relajarse correctamente el ventrículo y entonces el tamaño lo de la cavidad ventricular está disminuida. eh, ¿Por qué? Porque el espesor miocárdico está aumentado. La presión de eyección acá generalmente suele ser normal, eh, no suele estar afectada en la hipertrófica. En la restrictiva, en cambio, también hay un trastorno de relajación o disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque se llena de otra cosa la pared, o sea, la pared del miocardio no aumenta su grosor, pero empieza a contener sustancias que pueden afectar a ese músculo. Perdón, un ratito. Espérenme que un segundito, chicos.
Bueno, ya volví. Échenle la culpa a Rebeca que se fue de parranda y me dejó todos los perros. A ver. Vamos a volver a presentar. Bueno, entonces, como les digo, acá la miocardiopatía en la restrictiva, la pared puede estar normal o puede estar levemente aumentado. ¿Por qué? Porque el músculo del ventrículo, generalmente la cavidad puede estar normal, reducida o dilatada. Y la presión de eyección puede estar normal o disminuida. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco eh, empieza a acumular, por ejemplo, en caso de que sea amiloidosis, el amiloide, si es, por ejemplo, una miocardiopatía restrictiva por acumulación de glucógeno, ¿verdad? Todo eso nos va a afectar, eh, vamos a decir, sobre todo la relajación. Entonces la disfunción es diastólica y la presión de eyección, como digo acá, puede estar disminuida o puede ser normal. Al principio suele ser normal, pero con el tiempo va bajando. Y vamos a ir desarrollando entonces ahora la hipertrófica, la dilatada y la restrictiva. La miocardiopatía hipertrófica generalmente se ve o suele ser la causa más importante de muerte súbita en personas jóvenes y en deportistas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto eh, suele pasar por problemas. Espérenme que un ratito, chicos. ¿Qué problema? Profe, no te hagas problema por los perros, no molestan tanto. Desastre es acá. Son 8 y justo no hay nadie en mi casa y entonces no hay nadie para que les calme. No sé cómo voy a hacer, pero bueno, vamos a tratar de seguir. La causa es generalmente genética. Hay un importante, ¿cómo les voy a decir? Una importante carga genética por la asociación familiar, porque hay muchos genes que están comprometidos en la aparición, sobre todo de la miocardiopatía hipertrófica. Se cree que hay una asociación en un 50% luego en el tema familiar por alteraciones en la cadena pesada de la miocina, por problemas en la cadena pesada de la beta-miocina, de la troponina T, de la alfa-tropomiocina. O sea, hay varios factores genéticos. Se cree que hay como 400 genes que están afectados y como dice acá, generalmente es de carácter familiar, autosómica dominante, en la mayoría de los casos tiene una característica muy heterogénea, y lo que llama la atención también es que se presenta mucho más en varones que en mujeres. Y hay 3 clases de miocardiopatía hipertrófica. Tenemos la hipertrofia asimétrica del tabique interventricular o central, la hipertrofia de predominio apical y la hipertrofia concéntrica. La hipertrofia concéntrica vemos más en los pacientes hipertensos, pero la hipertrofia asimétrica del tabique interventricular, esta es la que es más peligrosa o más que predispone más a la muerte súbita, sobre todo en varones jóvenes, ¿verdad? Antes de los 50 años. Por eso que si uno tiene un antecedente familiar de una muerte súbita, sobre todo su padre o sus hermanos varones, tiene que hacerse los estudios para valorar si no hay una predisposición familiar. Y a nivel de la miocardiopatía hipertrófica, recordar que hay varias cosas que pueden afectar al músculo cardíaco. Primero, que hay generalmente un aumento del calcio intracelular que produce una dificultad, vamos a decir, para la relajación completa de ese músculo. Hay también una respuesta anómala al sistema nervioso simpático, sobre todo a la parte adrenérgica,
puede haber un aumento de la, del llenado al final de la diástole, y eso puede darnos una falla diastólica y a la larga una falla sistólica, pero lo que produce, lo que más se ve en estos casos es el movimiento sistólico velo anterior mitral, que generalmente es arrastrado hacia el tabique interventricular, y eso produce un efecto Venturi por el flujo elevado que hay en la sístole y hace que la contracción de los músculos papilares que están hacia ese lado se contraigan anormalmente, orientados por ese tabique, y le cierran el paso. Entonces hacen la estenosis dinámica subaórtica. La profe Fabi habló la vez pasada en la insuficiencia, en la estenosis aórtica, de que había una estenosis, en la estenosis aórtica había una obstrucción a la salida, sobre todo del ventrículo izquierdo en la sístole, y les había comentado también de que había una estenosis dinámica que se veía generalmente en las miocardiopatía hipertrófica, pero sobre todo se ve en esta miocardiopatía hipertrófica, en la asimétrica, en la miocardiopatía hipertrófica asimétrica del tabique interventricular, sobre todo porque hace ese efecto de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en la sístole. ¿Por qué? Por la hipertrofia anormal de ese tabique, y eso arrastra a la valva anterior de la mitral, ¿verdad? Acá ven la aorta, el tabique aumentado, y el ventrículo izquierdo. Y acá tienen la mitral, ¿verdad? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y la valva anterior de la mitral, por la contracción anormal que hay, hace esa interposición del velo anterior de la mitral y hace que se obstruya ese tracto de salida. Entonces crea como un efecto Venturi y no sale todo lo que tiene que salir. Entonces hay una falla diastólica porque no puede eyectar. Y cuando y entonces, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con una hipertrofia, o sea, ¿qué es lo que ven acá? En la obstrucción del tracto de salida, hipertrofia septal asimétrica, interposición del velo anterior de la valva mitral y la insuficiencia mitral concomitante. Y todo esto nos da, mediante esa estenosis subaórtica, eh, esa disfunción diastólica, perdón, sistólica, sobre todo, eyectiva. Y al darnos esa disfunción, eso se va a manifestar sobre todo en las personas cuando empiecen a hacer una actividad física demandante, o cuando hagan cualquier tipo de subir escaleras inclusive, ¿verdad? Todo eso se va a hacer manifiesto en este tipo. Por eso este es el tipo de miocardiopatía que puede llegar a matarle a un deportista de alto rendimiento, si es que uno no hace los estudios correspondientes. Por eso sí o sí tiene que hacerse electrocardiograma, ecocardiograma, un montón de estudios. La persona que necesita o que quiera hacer deportes, no solamente competición en todos los sentidos, y más todavía si tenemos un antecedente familiar, y si es varón, más aún, ¿verdad? Y esta estenosis dinámica subaórtica puede aumentar o puede disminuir. ¿Cómo va a aumentar? O sea, y eso va a hacer que sea más intolerante la persona al ejercicio. Puede aumentar, por ejemplo, cuando hay disminución de la precarga, o sea, cuando hacemos valsalva o bipedestal, o cuando estamos valsalva, quiere decir que hace un esfuerzo, presión, vamos a decir, a nivel con la pared abdominal, sería el hacer famoso fuerza para pujar o para ir de cuerpo. La bipedestación es cuando estamos parados, y la disminución también puede aumentar con la disminución de la poscarga cuando hay una vasodilatación. Y esto se va a manifestar también con el aumento de la contractilidad, por ejemplo, en los pacientes que consumen mucho digital o, perdón, digitálicos,
o están haciendo, como les digo, ejercicio físico. Entonces, aumenta con esto y puede disminuir cuando nos ponemos en cuclilla. Esto es aumento de la pre y postcarga, o cuando se disminuye la contractilidad, o sea, cuando la persona se queda quieta o en reposo, ¿verdad? Esta obstrucción de la postcarga con vasodilatación se ve sobre todo por menor diámetro del ventrículo izquierdo, y eso produce más obstrucción. Y el aumento de la contractilidad o la disminución, ¿verdad? También dice, se ve mejor en la sístole, porque hay más efecto Venturi con más efecto del velo anterior de la mitral, ¿verdad? Y esta miocardiopatía hipertrófica, sobre todo la que es de la estenosis asimétrica del tabique interventricular, suele comenzar a tener clínica entre los 30 y los 40 años, y hay que hacer la diferencia, el diagnóstico diferencial con la estenosis aórtica de la válvula aórtica. Y dice que la mitad de los pacientes presentan la tríada clásica que se ve en la estenosis aórtica, que es disnea, dolor de pecho, angor y síncope, pero que hay un 25% de los pacientes que no va a ser una obstrucción, directamente va a ser arritmias, o incluso van a hacer muerte súbita directamente. ¿Por qué? Porque es la causa más frecuente de muerte súbita en varones por arritmia ventricular. La arritmia ventricular es debido a que no está siendo irrigado ese músculo cardíaco como se debe, porque al hacer ese efecto Venturi no sale la cantidad de sangre que necesita, no solamente para el cuerpo, sino para el músculo cardíaco mismo, ¿verdad? Entonces, el corazón empieza a tener, a latir anormalmente, se presentan arritmias ventriculares, y hay dos arritmias ventriculares principales, que son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Las dos son potencialmente mortales, ¿verdad? Sobre todo la fibrilación ventricular, casi siempre no salimos de eso, ¿verdad? Y hay factores predictores de muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica, que es, por ejemplo, que tenga menos de 30 años al diagnóstico, o antecedente familiar de muerte súbita, o genotipo desfavorable, que se ve sobre todo si uno hace el estudio genético, que el paciente presente síntomas arritmias ventriculares en el Holter. El Holter es el electrocardiograma de 24 horas que solemos hacer cuando estamos pensando ya, o el paciente se queja de molestias o de palpitaciones, o ya está teniendo síntomas importantes. Entonces tenemos que hacer este estudio. La respuesta anormal de la presión arterial en el ejercicio también es otro factor predictivo de muerte súbita, pero algo interesante es que la muerte súbita no tiene relación con el gradiente de eyección o con la clínica. O sea, vos podés tener un gradiente de eyección pequeño, o ser muy sintomático, vamos a decir, clínicamente, eh, pero el paciente no va a ser muerte súbita. O sea, no todo el que tenga mucha sintomatología va a ser muerte súbita de entrada, ¿verdad? Lo bueno en este sentido es que si hace síntomas, se puede hacer un tratamiento y se puede medicar a ese paciente en forma precoz. Pero como les digo, no hay relación entre la muerte súbita y la clínica, en el sentido de que no porque yo sea más sintomático voy a hacer muerte súbita sí o sí, ¿verdad? Y dentro otra vez de las miocardiopatías hipertróficas, ¿se acuerdan que les dije que estaba la miocardiopatía con asimétrica del tabique? Esta es la más frecuente entre las hipertróficas, ¿verdad? Esta se ve en un 65%. La miocardiopatía hipertrófica concéntrica, o sea, que es donde todo el ventrículo izquierdo está hipertrofiado, se ve en un 35%, y la hipertrofia miocárdica apical se ve en un 10%, ¿verdad? Entonces, acá pueden ver mejor cómo la válvula mitral, sobre todo la valva anterior, a través de como esto está, ¿cómo le voy a decir? Sujeto por uno de los músculos papilares,
Cuando esto se contrae, entonces estira esa valva anterior y hace que no se pueda eyectar, como dice, hace ese efecto Venturi que hace que no haya buena salida acá del tracto a nivel de la válvula aórtica. Y entonces se genera no solamente una insuficiencia, porque al contraerse esto y estar hipertrofiado acá, va a estirar de más esta válvula, esta valva anterior de la mitral, va a hacer eh, ese movimiento velomitral anterior anormal y va a producir una insuficiencia mitral que va a hacer que durante la sístole haya rémora a la aurícula y aparte va a obstruir el paso de salida eh, acá en la zona de la válvula aórtica, ¿verdad? Entonces, acá ven, la valva anterior de la mitral es la que está comprometida, vamos a decir. Y después tenemos la siguiente miocardiopatía, que sería la miocardiopatía dilatada, en donde tenemos varias causas primarias. Generalmente la primaria es la principal, en donde uno no encuentra, vamos a decir, eh, no encuentra una causa en sí, ¿verdad? Y acá tenemos, por ejemplo, que la gran mayoría de las miocardiopatías dilatadas casi siempre son por miocarditis, que es una inflamación o una infección del músculo cardíaco. Muchas de ellas pasan desapercibidas y se descubren recién después de mucho tiempo, ya en el estadio de dilatado, de la fase dilatada. Y acá ven que las causas de miocarditis pueden ser múltiples, ¿verdad? Virus, bacterias, causas, enfermedades autoinmunes, problemas de hipersensibilidad a ciertos medicamentos o reacción a venenos de insectos, de serpiente, medicación y hongos, virus, protozoos, enmitos, espiroquetas, de todo, ¿verdad? Dentro de la causa viral, la más frecuente o la que más se vio que produce una miocardiopatía dilatada es la del Coxsackie virus tipo B, también ecovirus, y toda esta lista de virus pueden darle una miocardiopatía dilatada. Bacterias o infecciones bacterianas también pueden afectar las espiroquetas, como ¿quién es espiroqueta? Sífilis, leptospirosis, fiebre recurrente, enfermedad de Lyme. Hongos pueden dar una miocardiopatia dilatada, la riqueza, protozoos, sobre todo el Trypanosoma cruzi, el, la enfermedad de Chagas, el toxo, malaria, leishmaniasis, todo esto puede dar miocardiopatías. Y dentro de las partes no infecciosas están cardiotoxinas, trastornos sistémicos y reacciones de hipersensibilidad. Dentro de las cardiotoxinas tenemos un exceso de catecolaminas pueden causar una cardiopatía dilatada, antraciclina, sobre todo una droga muy estudiada. La cocaína, ¿por qué la cocaína? Porque la cocaína, no solamente como cocaína en sí, sino que la cocaína también libera catecolaminas. Entonces, el paciente, sobre todo que es consumidor crónico, puede hacer una miocardiopatía a la larga. Casi siempre nos llegan los cocainómenos a la urgencia con taquicardia, y si eso se hace muy frecuente, va a llegar un momento en que van a hacer una sobredosis y pueden hacer una falla cardíaca fulminante o eventualmente quedar ya después con esa miocardiopatía dilatada. Eh, y la miocardiopatía dilatada tiene también una base genética importante, ¿verdad? Otros medicamentos, o sea, otras sustancias que pueden causarnos miocardiopatía dilatada son el alcohol consumido por largos periodos, forma parte de un 10% de las miocardiopatías en Estados Unidos, monóxido de carbono, arsénico. Dentro de los trastornos sistémicos tenemos enfermedades del colágeno como el lupus, artritis reumatoidea, sarcoidosis, enfermedad celíaca, Kawasaki, hipertiroidismo en sí no te van a dar tras una miocardiopatía dilatada, pero sí pueden agravar una miocardiopatía en un paciente que ya tenía
una enfermedad cardíaca de base. También las radiaciones y, como dice acá, los antibióticos, algunas veces en algunos pacientes que son sensibles, medicamentos pueden causar una miocardiopatía dilatada. Eh, Picadura de insectos, avispas, arañas, todo eso pueden dar, ¿verdad? Y hay un problema en la miocarditis que tiene generalmente un efecto inmunológico, en donde hay eh, generalmente un marcador a expensas antigénico de los complejos mayores, histocompatibilidad en la biopsia, en donde se ve que hay una reacción cruzada entre los virus o los patógenos que atacan al cuerpo en general y las proteínas miocárdicas, y eso se llama mimetismo molecular. O sea, es importante el daño miocárdico por complejo inmune. ¿Por qué? Porque pasa que estas, eh, el miocito expresa estas moléculas ICAM1, y la presencia de esta juega un rol en la inflamación continua del músculo cardíaco. Eh, ¿Por qué pasa esto? Porque ese ICAM1 hace que ese virus eh, que produjo una respuesta inmunológica en el cuerpo, eh, eventualmente tiene un efecto citotóxico directo con necrosis y fibrosis reparadora. ¿Por qué? Porque los linfocitos T sensibilizados producen miocitólisis focal, porque confunden al miocito con las proteínas de estos virus o de estos patógenos. De ahí el mimetismo molecular, ¿verdad? Hay inotropismo ayudado por las citoquinas, el óxido nítrico, que modulan la expresión de metaloproteinasas y del inhibidor de la metaloproteinasa. Estos linfocitos T sensibilizados entonces liberan toda esa respuesta inmune, ¿verdad? Y las interleucinas, factor de necrosis tumoral, esto aumentan las metaloproteinasas y disminuyen las inhibidoras de estas. Entonces ahí empieza un aumento del remodelado anormal del ventrículo por la inflamación que se está causando en los miocitos, y entonces se produce esta afectación del músculo cardíaco que va a llevarnos a la larga, como ven ustedes acá, a una fibrosis y a una dilatación del músculo cardíaco. Y al dilatarse ese músculo cardíaco, el músculo cardíaco ya no va a funcionar como tiene que ser y va a llevar a una falla o insuficiencia cardíaca. Entonces, esto sería lo que pasa la primera semana. Esto sería lo que pasa entre la segunda y la tercera semana, y esto ya sería lo que pasaría la segunda y el resto del tiempo, ¿verdad? Y generalmente uno, cuando tiene una infección viral o una infección bacteriana, los primeros 15 días ni se da por enterado de que está pasando esto. Y ya llegamos en la fase de miocarditis crónica, en donde el corazón ya está dilatado, y un corazón dilatado ya no es reversible. No podemos solucionar ese tema, ¿verdad? Entonces, cuando ya le agarramos, el paciente está ya con una miocardiopatía dilatada, con baja fracción de eyección, con disfunción diastólica y sistólica. O sea, el corazón ya no funciona como bomba, entonces la sístole está muy afectada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente entra en insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles eran los síntomas de insuficiencia cardíaca? Era todo lo que vimos la vez pasada, que era disnea a mínimo esfuerzo, puede haber angor, dolor de pecho, el paciente empieza a edematizarse, dependiendo ya si es una falla global o si es solamente izquierda. Eh, y bueno, entonces, como dice acá, en la parte viral, vamos a ver primero una proliferación viral, daño del miocito mediado por el virus. La persistencia del virus va a dar un daño miocárdico crónico, que a la larga nos va a llevar a un remodelado. Ese remodelado puede tener tres caminos: una miocardiopatía dilatada, una miocarditis crónica o una enfermedad cardíaca viral.
Y una vez que esto se va solucionando, si es que hay un aclaramiento viral y logramos sacar al virus se llega a la resolución y mejoramos. Pero si llega a haber un remodelado por daño miocítico del virus, donde hay una citólisis del miocito, eso sí o sí nos va a llevar a una miocarditis crónica con fibrosis y eso hay una insuficiencia cardíaca. Entonces, teníamos la causa, vamos a decir que era la idiopática, que generalmente es la que más, la que se suele ver con con mayor frecuencia. Después tenemos la específica, que puede ser secundaria, como les dije al principio del curso de la clase, de una cardiopatía isquémica o hipertensiva, que casi siempre evolucionan a fase dilatada cuando uno no trata eso. Por eso siempre le decimos a los pacientes que tienen que cuidarse, que tienen que dejar de consumir sal, que tienen que mejorar su calidad de vida, porque si no, la miocardiopatía hipertensiva va a ir a una fase dilatada y muchas veces la hipertensión misma te va a llevar a una isquemia o un infarto. Otra causa de miocardiopatía, como le dije, era el alcohol por su toxicidad directa. La periparto, que se ve mucho en mujeres de raza negra. Todas las cardiopatías son altamente embolígenas, las que son dilatadas. ¿Por qué? Porque la dilatación hace que no se contraiga como debe ser ese ventrículo. Hay una rémora de líquido de sangre dentro de la cavidad ventricular, nos lleva a una dilatación de la aurícula por insuficiencia mitral, porque el corazón está tan agrandado que la mitral no puede cerrarse completamente y hay una insuficiencia mitral concomitante. Entonces, eh, hay una dilatación de la aurícula y eso nos lleva también al estar dilatada la aurícula no se contrae como debe ser, el paciente hace fibrilación auricular y puede hacer trombos, ¿verdad? Entonces es altamente embolígena también la periparto. eh, Suele regresar, quiere decir que se suele volver a ver con siguientes embarazos, por eso dice evitar los nuevos embarazos. Eh, los tóxicos, como ya habían visto, las infecciones por virus, parásitos, protozoos y las enfermedades musculares o neuromusculares, ¿verdad? ¿Y cómo se va a presentar la miocardiopatía dilatada? Principalmente como una insuficiencia cardíaca, puede haber émbolos, como ya dije, en el sentido de que hay una dilatación, insuficiencia mitral, aumento de la aurícula, rémora, y entonces eso es altamente embolígeno y el paciente va a hacer arritmias, sobre todo la fibrilación auricular, que nos va a dar más émbolos, ¿verdad? Puede presentarse con dolor precordial, sobre todo en fases más tardías, y eventualmente ya una muerte súbita puede presentarse también en una miocardiopatía dilatada en un paciente que haga una arritmia como una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular súbita, puede darnos, por supuesto, ¿verdad? La miocardiopatía específica de la enfermedad de Chagas se suele ver, tiene otra vez etapas. O sea, cuando yo tengo un Chagas, cuando me pica la vinchuca, que es el momento en el que yo hago mi primo infección, o sea, el momento de la infección aguda, ahí hay parasitemia. Pero generalmente la gente pasa desapercibido porque no le da importancia, vamos a decir, a la picadura. Se llama signo de Romaña Massa, la picadura generalmente en el ojo con edema bipalpebral. El Chagas indeterminado es el momento en que entre la posterior al Chagas agudo, eh, que suele pasar inclusive a veces 10 años, el paciente suele ser positivo es positivo en la serología y en el examen físico y el estudio es normal, o sea, él no presenta signos ni síntomas. Y después está el Chagas con cardiopatía, en donde puede verse la tipo A o la tipo B. En la tipo A, el paciente tiene arritmias o trastorno en la conducción a nivel cardíaco. Y eh, si le hacemos un estudio, vamos a encontrar el tipo A de acá, sería el 1B y el 2, ¿verdad?
Vamos a encontrar daño miocárdico segmentado o avanzado, focalizado. Focalizado sería el segmentario y acá generalizado, pero no hay insuficiencia cardíaca. En cambio, en el grupo 3 ya tenés insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por cuál de las clasificaciones se van a guiar? Y se van a guiar por la clasificación que da el Harrison y que es esta primera, ¿verdad? Entre las arritmias que suele presentarse en paciente con Chagas, sobre todo, es un bloqueo de rama derecha. Esa es la más frecuente y en algunos casos puede haber bloqueo de rama izquierda también, pero lo que más vemos es bloqueo de rama derecha. Otra miocardiopatía es la miocardiopatía de Takotsubo, que se llama también miocardiopatía del corazón roto, que es el síndrome que se caracteriza porque hay una disfunción sistólica transitoria del segmento apical y o medio del ventrículo izquierdo y esto simula un infarto, pero en ausencia de enfermedad coronaria significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a hacer un cateterismo cardíaco a mi paciente, una cinecoronariografía, y voy a encontrar que las arterias coronales están limpias, las arterias coronarias están, no hay obstrucción por ateroma. Es muy frecuente en mujeres, sobre todo perimenopáusicas o menopáusicas. Eh, Acá en nuestro país la incidencia y la prevalencia no es muy conocida, pero hay. Y corresponde a 1,7 o 2,2 de los casos sospechosos de síndrome coronario. ¿Por qué se llama Takotsubo? Porque tiene la forma, el corazón, si vos haces o sea, el ventrículo izquierdo, tiene la forma de esta vasija que ven acá al lado, que es una vasija que se usa en Japón para atrapar pulpos. Entonces, por la forma, ellos fueron los primeros que describieron esta cardiopatía y por la forma que le daba al ventrículo izquierdo en la coronariografía, la, la forma del ventrículo, entonces le llamaron Takotsubo, ¿verdad? Por eso venga acá que sobre todo la parte apical es como que está dilatada. Entonces, ahí generalmente la fisiopatología del Takotsubo es que hay un aturdimiento del músculo cardíaco por un exceso de catecolaminas. Este exceso de catecolaminas nos lleva a un espasmo coronario y ese espasmo coronario nos lleva a una disfunción microvascular. Eh, ¿Y por qué pasa esto? Y esto nos lleva a esa anormalidad de la perfusión miocárdica transitoria que te da todos los signos y los síntomas, un infarto, con electrocardiograma, con supra y todo, pero vos le haces el estudio y te sale todo normal. Entonces, ¿qué es lo que precipita esta enfermedad de Takotsubo? ¿Por qué se llama justamente enfermedad del corazón roto? Porque es por un estrés emocional muy grande, una discusión familiar, la muerte de alguien muy querido, crisis económica, un susto muy grande que te dan una fiesta sorpresa y de repente te prenden la luz y te gritan todos juntos y ahí haces tu tipo un infarto, pero realmente no es porque se produjo una descarga adrenérgica importante, ¿verdad? Estrés agudo, por ejemplo, catástrofes como terremoto, maremoto, y vos estás ahí, ¿verdad? Que se te viene todo encima, el estrés físico por ejercicio intenso, o que el paciente tenga condiciones subyacentes como asma, neumonía, cirugía no cardíaca o un trauma, un paciente con un politraumatismo, un accidente de tránsito, o pacientes que hicieron un accidente cerebrovascular tipo hemorragia solanoidea, o ACV isquémico, crisis epilépticas, o hospitalizaciones en terapia, ¿verdad? Hay gente que le estresa estar en la terapia y estar solo, ¿verdad? Y después tenemos la miocardiopatía restrictiva, en donde lo que hay principalmente es una disfunción diastólica, porque ese corazón no puede relajarse. ¿Y por qué no puede relajarse? Porque hay depósito de material intramiocárdico. Dentro del músculo se depositan, y el exponente, vamos a decir, la miocardiopatía restrictiva es la amiloidosis, entonces se deposita amiloide y o muchas otras veces puede ser, por ejemplo, fibroelastosis endomiocárdica de Davy, que son enfermedades específicas, fibrosis endomiocárdica de Loeffler, glucogenosis, en donde se deposita glucógeno en el músculo miocárdico,
¿Y qué es lo que me va a orientar hacia esto? Hacia una miocardiopatía restrictiva, ya sea por amiloidosis o por otros depósitos, que generalmente aparece después de los 50 años y no es hipertensiva esta miocardiopatía restrictiva, que el paciente tiene tendencia a la hipotensión, se marea por hipotensión ortostática. ¿Se acuerdan qué es la hipotensión ortostática? ¿Alguien se recuerda de la hipotensión ortostática? La verdad cuando le baja la presión, cuando se para, se pone de pie. Exactamente, cuando cambias de posición, si vos estabas acostado y te sentás de golpe o te levantás y te parás de golpe, eso te da una caída brusca de la presión arterial y te desvaneces o te mareas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que nos tiene que hacer pensar en esto. Edema blando en miembros inferiores, macroglosia, o sea, la lengua grande, que se ve también en el hipotiroidismo, que el paciente tenga síndrome de mala absorción, eso van a ver que consume alimentos y lo que consume sale sin digerirse o hay esteatorrea. La esteatorrea es grasa en la materia fecal que empieza a presentar púrpura, que son lesiones equimóticas en la piel, y también que presente, por ejemplo, proteinuria, que es presencia de proteína en la orina, sobre todo albúmina, eh, y tiene también este tipo de pacientes riesgo de intoxicación digital y que ha aumentado con riesgo de muerte súbita. Entonces, la exponente de la miocardiopatía restrictiva sería la amiloidosis. Y lo principal que van a ver en la miocardiopatía restrictiva es un fallo diastólico, o sea, no se puede relajar, por eso es restrictivo. Ese ventrículo no puede relajarse en diástole y por ende no va a poder, llenarse ese ventrículo con lo que debe llenarse, ¿verdad? Y después están las enfermedades del pericardio, en donde eh, generalmente hay una afectación a nivel del pericardio. Ustedes saben que el pericardio, hay dudas sobre su importancia, porque si no está, tampoco no es demasiado el problema. Pero el pericardio lo que hace es fijar el corazón en el mediastino y limitar su movimiento. Previene la dilatación extrema cuando hay aumentos repentinos de volumen y también sirve de barrera para evitar que si hay una infección se disemine. Y cuando nosotros tenemos un trastorno a nivel del pericardio, puede ser una pericarditis aguda o puede ser una pericarditis crónica, puede ser una pericarditis constrictiva o puede ser también un taponamiento cardíaco. La pericarditis aguda se suele ver generalmente después de un proceso infeccioso viral. Es muy frecuente con el ecovirus o con el Coxsackie, que también da miocarditis, ¿verdad? Suele ser autolimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que suele durar entre 1 a 3 semanas y después se va sola. Se acabó el dolor, se acabó la molestia porque produce mucho dolor pleurítico. Es como tener lo que da un dolor pleurítico es un dolor a la inspiración que simula como una puñalada, ¿verdad? Y le decimos dolor pleurítico al que vemos en la neumonía que toca la pleura. Entonces, a la inspiración es como se llama, como que te da un dolor tipo puñal en el costado. Entonces, la puntada del costado, pero acá vemos a nivel precordial, o sea, a nivel del tórax anterior, izquierdo. Tenés ese mismo dolor eh, y puede tener múltiples causas, múltiples virus, ¿verdad? Puede ser causada por VIH, por tuberculosis. Podés tener una pericarditis purulenta cuando hay algo bacteriano y generalmente las purulentas son fulminantes. O sea, es rara que vos tengas una pericarditis purulenta en un paciente sano que no esté inmunodeprimido. O sea, generalmente se ve sobre todo en pacientes PBBS, o sea, pacientes con VIH, ¿verdad?
inmunocomprometido o pacientes con un cáncer terminal, una cosa así, ¿verdad? Están las pericardititis que son no infecciosas, que pueden ser posterior a un infarto o por uremia, cuando tenés una falla renal y hay demasiada urea, va a dar una irritación de esa ese pericardio y eso va a acumular líquido. El líquido entre serosas del pericardio tiene que ser menos de 50 ml y eso es lo que se ve que aumenta en las pericarditis, ya sea de origen bacteriano, viral o no infecciosa. La pericarditis neoplásica generalmente es por metástasis, que puede ser de pulmón, mama, linfoma, en donde hay un derrame pericárdico generalmente importante, pero como se va instalando de a poco, uno no siente tanto la molestia hasta que llega a ser muy importante y puede llegar a desencadenar lo que se conoce como taponamiento cardíaco, que es que de tanto líquido que hay en la bolsa del pericardio, el corazón ya no se puede contraer ni relajar. Entonces, es como un corazón quieto. La pericarditis postinfarto se llama síndrome de Dressler, que puede ser temprano o tardío, que se manifiesta generalmente en los primeros días después del infarto y es más común cuando el infarto fue transmural, o sea, toda la pared del músculo. Y el síndrome de Dressler se manifiesta 2 a 3 semanas, algunos meses inclusive después del infarto. Puede tener un origen autoinmune. Y después está también la pericarditis por radiación, que depende de cuánto uno recibió de radiación para que eso se evidencie. Y cuanto más radiación vos recibís, no solamente va a evolucionar a pericarditis, sino que puede ir a un derrame pericárdico y a fibrosis de ese pericardio. La farmacológica, esta es una pericarditis que se resuelve al quitar el fármaco. Hay fármacos como están acá que pueden causar una pericarditis, una irritación del pericardio por ese medicamento. Y también las enfermedades, las pericarditis asociadas a enfermedades del tejido conectivo como el lupus, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, todo eso puede causar pericarditis, ¿verdad? Y hay varios estadios. Primero hay un estadio de vasodilatación local en donde ocurre ese trasudado, vamos a decir, pobre en proteína hacia el espacio pericárdico, en donde ese líquido aumenta a más de 50 ml. No tiene lo que haber prácticamente líquido ahí, muy poco. Después puede haber un aumento de la permeabilidad vascular con fuga de proteínas a ese espacio y también puede haber eventualmente exudado leucocítico, que puede ser al principio por neutrófilos y luego células mononucleares y depende también de la causa. Voy a tener neutrófilos y macrófagos, por ejemplo, si es algo bacteriano, más. Voy a tener más mononucleares, linfocitos, si es algo viral o si es tuberculosis. Muchas veces se hace luego cuando el líquido pericárdico cuando el líquido pericárdico es importante y vos haces una punción guiada por ecocardiografía para ver el aspecto de ese líquido, ¿verdad? Y hay a veces que hay que hacer de urgencia una ventana pericárdica, o sea, se abre directamente ahí en sala de reanimación o de terapia, una pequeña incisión se hace para poder drenar eso, si no el paciente va a fallecer, ¿verdad? Bueno, y como dice acá, otra vez, dependiendo de la apariencia del pericárdico, va a depender de la causa y la severidad de la inflamación. Esto se ve sobre todo ya en anatomía patológica, ¿verdad? Si era una pericarditis serosa, serofibrinosa, supurativa o hemorrágica. Y las manifestaciones clínicas que se dan, sobre todo, como les dije, es el dolor retroesternal o precordial que irradia a espalda y al músculo trapezoide izquierdo. Y a diferencia del dolor causado por el infarto, es un dolor pleurítico, o sea, asociado a la inspiración, es posicional, o sea, que al sentarme y reclinarme hacia adelante disminuye el dolor. Eso se llama también posición de plegaria mahometana, porque el paciente se sienta en cuclillas hacia adelante
y ahí le calma el dolor, ¿verdad? Es común que se presente con disnea o con dificultad para respirar debido al dolor y el paciente inclusive se abstiene de respirar hondo porque al respirar hondo el dolor es como si fuese que tenés un puñal que te está atravesando el corazón. Y también puede cursar o se puede auscultar, si ponen el estetoscopio, lo que se conoce como roce o frote pericárdico, que es la fricción entre las capas del pericardio. ¿Y cómo suena? Eh, y si tienen cuero, es hacer frotar cuero contra cuero, ¿verdad? O si tienen un zapato de cuero, eh, no charol, ese cuero normal, hagan frotar un zapato contra otro y así es como va a sonar, vamos a decir, el frote pericárdico. Eh, ¿Cómo vamos a ver qué vamos a encontrar haciendo estudios en nuestro paciente? Y vamos a encontrar alteraciones en el electrocardiograma. A nivel de laboratorio vamos a tener en el hemograma, podemos tener leucocitosis con neutrofilia o linfocitosis, dependiendo si es viral, y podemos tener una eritrosedimentación elevada y las enzimas cardíacas, sobre todo la troponina, puede ser positiva en la pericarditis, ¿verdad? Y algo característico es que en el electrocardiograma, esto es lo que van a ver en un infarto, el supra-ST importante con convexidad superior, o sea, es bien convexo hacia arriba este supra del infarto, ¿verdad? En mi QRS termina en un supra enorme, ¿verdad? Pero en la pericarditis, ese QRS, en vez de tener una convexidad superior, tiene una eh, concavidad superior, ¿sí? Acá decae eso y entonces no van a ver siempre así mismo, pero si ven esta imagen, tienen, y sobre todo si ven en varias derivaciones contiguas, tienen que pensar también en una pericarditis. Eh, Porque generalmente el músculo cardíaco afecta una o dos derivaciones contiguas, ¿verdad? Pero cuando ya es en prácticamente todas las derivaciones, ven como acá tiene el QRS tiene esa concavidad, entonces, entonces tenemos que pensar en una pericarditis aguda, ¿verdad? En un primer principio vamos a ver esto. En un estadio 2, acaba de decir estadio 3, pero es 2, vamos a empezar a ver también ya la T negativa cuando ya pasan varios días. Eh, Otra cosa que pueden ver es en el estadio 3 ya sería la T negativa más profunda y como ven acá, prácticamente en todas las derivaciones precordiales tienen T negativa. Podemos ver T negativa o podemos ver supra o infra ST en varias derivaciones en un infarto. Sí, pueden ver cuando la lesión es extensa o en más de un vaso, pero eh, tienen que pensar en esto cuando se ve en todos lados, ¿verdad? O sea, desde las derivaciones precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6, hasta las D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, todo eso. Entonces tienen que pensar ya en eso, ¿verdad? Y después está el derrame pericárdico, que no es solamente ya la pericarditis, o sea, la inflamación, sino que ya se depositó importante cantidad de líquido y ese derrame pericárdico puede ser por generalmente es un derrame seroso, no inflamatorio y puede pasar por varias cosas. Por aumento de la permeabilidad capilar, se puede ver eso en hipotiroidismo, se puede ver por aumento de la presión hidrostática capilar, que puede ser por una insuficiencia cardíaca congestiva, también se puede ver esto en las enfermedades inmunológicas, o por una disminución en la presión oncótica del plasma, que se ve sobre todo en pacientes que tienen falla hepática, que no pueden sintetizar albúmina, o que están con un síndrome nefrótico, que se acuerdan que el síndrome nefrótico era la pérdida luego de la albúmina por la orina, ¿verdad? Entonces, en esos casos también, y hay un punto crítico, dice acá, en el cual
cuando se agrega de manera aguda o de manera rápida una pequeña cantidad de volumen, aumenta en forma exponencial la presión. Entonces, pero si hay un aumento crónico, esto puede hacer que el corazón se adapte, o sea, que ese pericardio se adapte a ese volumen que se va agregando y aumenta la distensibilidad del pericardio. Entonces, ese lleva a que la curva se desplace, ¿verdad? Hacia la derecha, y entonces ahí tenés que depende otra vez factores que determinan si la compresión cardíaca va a ser sintomática o no. Cuando es algo agudo, va a ser sintomático. ¿Por qué? Porque no le vas a dar tiempo a tu pericardio para que se adapte. Pero cuando la cantidad de volumen que vos vas teniendo, ven acá como es 200 de golpe, hace eso, ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, vamos a 300, 400, 500, 600, pero es algo lento, entonces se adapta ese pericardio, y entonces, ¿de qué depende que uno tenga síntomas? Del volumen, de la velocidad, sobre todo con que se acumula ese volumen, y de la distensibilidad propia de ese pericardio. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una pericarditis o un derrame pericárdico en un pericardio fibroso, esa distensibilidad va a estar abolida o va a ser nula prácticamente. Entonces no vamos a poder aguantar. Pero en un pericardio normal, sí, va a poder tener distensibilidad importante si es que se prolonga en el tiempo eh, esa acumulación del líquido, ¿verdad? Y la manifestación clínica que se puede ver, generalmente al principio es asintomático. El paciente, cuando es algo así de a poco, cuando la instalación de volumen es lenta, lo que puede haber es que el paciente ni se dé cuenta y que ya te llegue cuando es demasiada la cantidad de líquido y está ya cerca de un taponamiento cardíaco, o puede tener queja de dolor constante a nivel precordial, un dolor sordo del lado izquierdo del tórax, o puede presentarse con signos de taponamiento directamente, ¿verdad? Y el taponamiento te va a dar ingurgitación yugular, te va a dar el paciente taquicárdico, hipotenso, chocado, eh, todas esas cosas cuando es agudo, ¿verdad? Eh, pero también puede darnos, cuando es algo lento que se va instalando de a poco, puede darnos síntomas extracardíacos, que es debido a la compresión de las estructuras adyacentes al corazón, como que disfagia, o sea, el paciente no puede tragar bien, disnea, dificultad para respirar, disfonía, o sea, no puede hablar bien, o hipo. ¿Por qué? Porque la disfonía porque hay compresión a nivel de puede haber compresión de las cuerdas vocales, hipo por, por compresión del vago, ¿verdad? Entonces, cuando el líquido acumulado es importante, o cuando es rápido, va a haber un aumento de la presión dentro del pericardio. Esto nos va a llevar a una compresión, a limitación del movimiento del músculo cardíaco. Esto disminuye el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, por ende disminuye el gasto cardíaco, y el paciente entra en falla cardíaca con shock hipotensivo y puede llegar a morir. Y este es el estadio de taponamiento cardíaco, cuando ya este corazón, como ven acá, se llenó demasiado de líquido el pericardio, y el corazón se colapsa, no puede funcionar como bomba. ¿Y por qué puede ser un taponamiento? Puede ser una pericarditis neoplásica o postviral o urémica que se instala de forma abrupta, o generalmente suelen ser hemorragias agudas que pueden verse en pacientes por trauma, o un paciente con un infarto agudo miocárdico que tuvo una rotura de la pared del ventrículo izquierdo, te puede hacer un taponamiento cardíaco porque la sangre se cae en en el espacio pericárdico. También la disección de la aorta, más que de un aneurisma,
Disección aórtica te puede dar, o sea, que uno diseque a la salida de la aorta el vaso sanguíneo, entonces puede darte un derrame con un taponamiento y eso va a empeorar sobre todo en pacientes que son anticoagulados. Hay muchos pacientes anticoagulados, sobre todo los que ya tienen una insuficiencia cardíaca y que están con fibrilación auricular, se les anticoagula porque o si no van a formar trombos toda la hora, ¿verdad? Para que no hagan ACV o que no hagan tromboembolismo pulmonar, un montón de cosas, ¿verdad? Y después está el taponamiento, como dice acá. ¿Qué pasa cuando hay un taponamiento cardíaco o una pericarditis constrictiva? Hay un deterioro del llenado diastólico del ventrículo izquierdo. Esto disminuye el gasto cardíaco y el paciente disminuye el volumen sistólico y va a bajar el gasto cardíaco, el paciente va a estar hipotenso y va a tener una taquicardia refleja. ¿Y qué más vamos a tener? Y vamos a tener presión venosa elevada, porque ustedes saben que el sistema derecho es de bajas presiones, pero como esto está todo ocluido, esto también aumenta la presión dentro del lado derecho y nos va a llevar a congestión venosa sistémica y a congestión venosa pulmonar. Entonces el paciente puede entrar en hacer edema agudo de pulmón por transmisión retrógrada de presiones, insuficiencia cardíaca derecha, y el paciente va a estar con ingurgitación yugular, hepatomegalia, va a tener ascitis. Y bueno, y este es para que vean la curva normal y en el taponamiento cardíaco, ¿verdad? La relación volumen-presión del ventrículo derecho y acá cómo estaría la relación volumen-presión, presión-volumen del ventrículo derecho va a estar mucho más disminuida y por ende restringida, vamos a decir. Entonces, cuando se produce el taponamiento, la presión de fin de diástole de ambos ventrículos se equiparan y los volúmenes ventriculares se reducen, entonces se queda no se puede contraer el músculo cardíaco en taponamiento y esa es la urgencia. Si no hacemos una ventana pericárdica o un drenaje en ese momento, el paciente se va. Tenemos que pensar en el taponamiento cardíaco cuando tenemos pacientes con antecedentes de pericarditis o un paciente politraumatizado con trauma torácico o pacientes que ya estaban con derrame pericárdico que era leve pero que ahora ya es algo imposible. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Porque empeoró la ingurgitación yugular, hay hipotensión con taquicardia y el corazón está quieto. ¿Qué quiere decir eso? Al examen físico vos pones tu mano sobre la pared torácica anterior y no sentís el choque del corazón, la punta del corazón que golpea tu mano se llama ictus cordis, que es el choque de la punta del corazón contra la palma de la mano del que está tocando, ¿verdad? Y eso no vas a sentir prácticamente. También vamos a estar taquicárdicos, taquimneicos, pulso paradojal, ¿verdad? Y el paciente puede estar confuso, desorientado, agitado. ¿Por qué? Porque va a haber hipoflujo, porque el corazón no está pudiendo contraerse ni relajarse, entonces no está funcionando como bomba y el paciente puede estar teniendo hipoflujo y el primero que sufre cuando hay hipoflujo es el cerebro, lo primero que aparece es confusión, desorientación. Y el pulso paradojal, que es la disminución de la presión sistólica de 10, lo normal es que disminuya menos de 10 milímetros en inspiración la presión sistólica cuando respiramos, ¿verdad? Eso es normal, ¿verdad? Si al expirar hay un ligero movimiento del ventrículo izquierdo y limita un poco su llenado y favorece el llenado del ventrículo derecho. Pero en el taponamiento, los dos ventrículos están restringidos por el volumen y entonces disminuye la presión sistólica. Y ahí tenemos, acá ven, por ejemplo, la curva de la presión venosa central normal. La onda A de la contracción de la aurícula, la onda C, que es la elevación del plano valvular al iniciarse la sístole, el descenso, la X,
que es la relajación de la aurícula, y el descenso del plano valvular en sístole de la onda B, que es el llenado rápido de la aurícula antes de que se abra la tricúspide. Y la I, apertura de la válvula tricúspide. Pero ¿qué pasa? Cuando tenés un taponamiento cardíaco, se pierde la curvatura o la onda normal de las presiones venosas y tenemos disminuye el descenso y disminuye la causa y debido a la limitación del llenado del ventrículo, se produce un descenso prominente de la X en la sístole ventricular. Entonces, no hay esta curvatura normal, vamos a decir, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la pericardítis constrictiva. La pericardítis constrictiva es sobre todo un trastorno donde hay una dificultad, vamos a decir, para el llenado, impide el llenado de las cavidades. Entonces el trastorno o la anomalía está a nivel de la diástole. Aumenta el retorno venoso y aumenta la presión venosa central, da signo de insuficiencia cardíaca derecha, hay una disminución de la presión por bajo gasto cardíaco porque no se puede llenar el ventrículo, y puede verse o sea, es una cosa, la pericardítis constrictiva, algo crónico, aparece en meses, años, y es generalmente algo de instalación, como dice acá, lenta. Queda como consecuencia de la disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque no se puede relajar esta cavidad. Entonces, como consecuencia de que hay bajo gasto cardíaco, debido al poco llenado de los ventrículos, el paciente va a estar cansado, con hipotensión, taquicardia refleja. Puede haber también ingurgitación yugular, hepatomegalia con ascitis y edema periférico debido a que aumenta o eleva las presiones venosas, y esto es lo que se conoce como ingurgitación yugular. El pulso paradojal, para que sepan, esto van a dar en fisio el año que viene. Pero el pulso paradojal es la limitación del aumento del llenado del ventrículo derecho en inspiración, que hace entonces que la presión intratorácica negativa no actúe. Entonces la sangre se dirige con fuerza al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho no puede aceptarla porque no puede relajarse, porque está con imposibilidad diastólica, y esa acumulación de la sangre en las venas torácicas, sobre todo en la yugular, se manifiesta como el signo de Kuhn-Maul, que es la distensión de esa vena, ¿verdad? Y bueno, eso sería con respecto a las miocardiopatías y las pericardiopatías. Miocardiopatías, como les dije, tenemos la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Dentro de la hipertrófica, la más importante es la, eh, la asimétrica, la miocardiopatía asimétrica del tabique interventricular, porque esa es la más frecuente y la que predispone a muerte súbita, sobre todo en varones. Eh, y después la pericardiopatía, que pueden ser una pericarditis aguda o crónica. La pericarditis aguda otra vez puede causar un derrame pericárdico y puede llevarnos inclusive a un taponamiento cardíaco cuando ese derrame es de instauración brusca y de gran cantidad y en poco tiempo, ¿verdad? Y bueno, y eso sobre todo, ¿verdad? Las miocardiopatías dilatadas, las principales son las virales. No se sabe muchas veces la causa, ya llegamos en fase dilatada, nadie se dio cuenta y generalmente vienen por cansancio extremo. Hay mucha ahora miocardiopatía dilatada post-COVID. Y después está la restrictiva, ¿verdad? Que es mucho menos frecuente. Y bueno, esa es la clase de hoy, chicos. No sé si
¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Para el parcial va a entrar shock cardiogénico y aterosclerosis. Bueno, yo creo que no va a entrar así como capítulo de aterosclerosis y shock cardiogénico, pero te van a ayudar a entender, la arteriosclerosis te va a ayudar a entender cómo pasa un evento coronario agudo, un infarto, y el shock cardiogénico te va a hacer entender cómo llegas a la insuficiencia cardíaca o eh, por múltiples causas, vamos a decir, ¿verdad? Pero así como shock cardiogénico en sí, no, ¿verdad? Pero sí vamos lo que más tienen que leer es lo que vimos hasta ahora, ¿verdad? Que es valvulopatía, miocardiopatías, pericarditis, eh, in- infarto agudo de miocardio, o sea, o cardiopatía isquémica y arritmias, ¿verdad? Pero como shock en sí no desarrollamos. Bueno, gracias, profe. Dale, dale. ¿Alguna otra pregunta? Ah, profe, y imágenes de electrocardiograma. Puede ser que salga o no. No creo, no vamos a poner imágenes de electrocardiograma. Lo que te vamos a preguntar, por ejemplo, es cómo se puede evidenciar, o sea, no te vamos a preguntar, no te vamos a poner la imagen y te vamos a decir qué es, pero sí te pueden preguntar que si un paciente tiene supradesnivel del ST en las derivaciones precordiales desde B4 a B6, ¿qué arteria puede estar afectada? Y ahí entonces vos decís tal, ¿verdad? Eh, Generalmente la precordial es descendente anterior, ¿verdad? O qué parte del corazón está afectado, la cara anterior, anterolateral, el septum, ¿verdad? Pero no te vamos a poner la imagen del electro. Pero sí tienen que saber que cuando hay supra es un infarto agudo transmural, cuando hay infra o onda T negativa puede ser un subepicárdico, ¿verdad? Eso principalmente. Ya, gracias, doctora. Bueno, estamos entonces. Les dejo entonces para seguir